Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez. Gracias, señor presidente, y otra vez muchas gracias a la señora de la Fuente por la prolija exposición de los informes. La verdad es que estamos ante la agrupación de dos informes y una nota de seguimiento con diversos grados de recomendación y es cierto que se agradece mucho la exposición clarificante de su presidencia, porque la verdad es que son elementos complejos. Yo, como son de alta complejidad y sobre todo de alta extensión, y usted ha hecho perfectamente las conclusiones al respecto de cómo se ha ido haciendo ese grado de cumplimiento de las recomendaciones, haré varias consideraciones al respecto. El primer caso, como bien decías, es un informe de verificación de grado de cumplimiento de las resoluciones de la Comisión Mixta a informes anteriores de fiscalización de entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y aquí se analiza la efectividad de dichas medidas en aras de la mejora de la gestión contractual. Lo que celebramos desde mi grupo es, desde luego, que haya habido un avance muy positivo en cuanto a la preparación y control de la ejecución de los contratos de obras. También es un avance muy positivo a la concreción de los criterios de solvencia y la asignación de una ponderación homogénea al criterio precio en contratos y a la designación de un responsable del contrato encargado del adecuado cumplimiento del mismo. Y también nos parece muy positivo el parcial cumplimiento, pero, por tanto, es una mejora en la adecuación de algunos aspectos de los pliegos de cláusulas administrativas particulares a la normativa y, en particular, a la restricción del uso de la contratación menor y la promoción de la concurrencia. Aquí sí quiero hacer un excurso, y es que nos sigue pareciendo todavía que el uso de contratos menores para saltarse los criterios básicos de publicidad, de libre concurrencia, nos parece que sigue siendo bastante sonrojante el uso que hacen algunas administraciones de los mismos. Y por poner un caso concreto que hemos conocido por la prensa, pues, por ejemplo, el del señor Tezanos, donde el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, ha encargado a la editorial Iniciativas Editoriales Sistema, presidida por el señor José Félix Tezanos, también presidente de CIS, por cierto, un informe con ideas para modificar la Constitución de 1978. No entraremos en que si este señor puede hacer ese informe de manera óptima y, desde luego, no entraremos en cuáles son sus ideas para modificar la Constitución del 78. Pero sí nos parece un poco interesante, bastante interesante, que se trata de un contrato presupuestado en 14.999 euros. Precisamente 14.999 euros. Qué grado de detalle a la hora de cuantificar exactamente la valía de este contrato. Por cierto, como todos ustedes saben en esta sala, es la máxima cuantía por la que se puede adjudicar una licitación sin que salga a concurso público. En el segundo informe del Tribunal hace un repaso del número de empresas del sector público que han cumplido con las recomendaciones del propio Tribunal y de esta comisión mixta con un balance mixto que sugiere, como siempre, la inevitable pregunta, y es ¿qué incentivos tienen los gestores de estas empresas para cumplir con las recomendaciones? ¿Y qué sanciones hay disponibles a la persistencia de irregularidades? De este informe nos interesa especialmente el capítulo dedicado a la revisión de la ejecución de las medidas de racionalización y reordenación incluidas en el informe CORA, el de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, en los ejercicios 2012 y 2013, ya que ha sido uno de los escasos intentos de ajustar recorte gasto público allí donde es innecesario. Vuelvo a interpelar a mi compañero de comisión, el señor Segundo González, donde es innecesario. En lugar de recortar en prestaciones y derechos sociales, que nosotros no queremos que se recorte ni en prestaciones ni en derechos sociales, pero tampoco queremos que se meta la mano en los bolsillos de los ciudadanos que cumplen cuando no se ha hecho precisamente el ajuste del gasto público superfluo e innecesario. Lo primero que choca es que entre el 31 de diciembre del 2013 el sector público empresarial estatal no financiero estaba integrado por un total de 183 entidades y solo se redujeron a 180 a cierre del 2017. Solo 3 de 183. Interesante. El informe da poco más para tomar en acta de las bajas y altas de sociedades en este periodo. No se entra en ningún tipo de valoración o detalle de las vicisitudes de este ambicioso proyecto de reordenación. Y, a cambio, el informe lo que sí consiguió, desde luego, y fue merecedor de titulares al recordar a los directivos de las empresas públicas que no es necesario agotar el máximo para dietas. El Tribunal de Cuentas toca el tema, es cierto, pero no da más detalles, se queda en el mínimo dato. No se sabe cuánto dinero se destina a dietas, si procede en todos los supuestos ese cobro de dietas. Lo único que tenemos claro es que la ejecución de esa partida es del 100%. Echamos de menos en este informe, señor de la Fuente, un poquito más de detalle y que el Tribunal de Cuentas sea un poco más claro cuando fiscalice una cuestión de esta índole. Por último, tomamos nota de que el Ministerio de Hacienda ha cumplido en una serie de recomendaciones, pero sin embargo no lo ha hecho en la recomendación segunda, que es la que habla de la homogenización de los límites máximos de retribuciones establecidos entre los distintos tipos de entidades, que, aunque incluidas dentro del mismo grupo de clasificación, tienen naturaleza jurídica distinta, para evitar precisamente las diferencias existentes en las cuantías de las retribuciones máximas fijadas para las entidades en particular públicas empresariales, que podrían ser menores que las fijadas para sus sociedades participadas. Y esto ha sido especialmente interesante cuando miramos, pues, por ejemplo, aquellas sociedades donde se han, digamos,
puesto a dedo, digamos que se han seleccionado a personas de cierta amistad y aquiescencia con el presidente Sánchez, y me refiero lógicamente a correos, a paradores o al CIS, que ya los he citado anteriormente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Y le recuerdo que a quien conviene interpelar es a la señora presidenta, que para eso nos